Lo primero de todo es que me presento, mi nombre es Teresa Mayo, yo soy activista e investigadora de Survivor International. Si están por acá, seguro ya conocen qué trabajo hace Survivor International, qué rol juega, pero les voy a contar igualmente, muy por encima, que Survivor es el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y que trabajamos en colaboración con los pueblos indígenas, con sus organizaciones y con aliados para defender sus derechos, sus tierras y que puedan vivir de la forma que ellos deciden vivir y que escojan su propio futuro. Es importante saber que los pueblos indígenas alrededor de todo el mundo viven de muchas formas diferentes, en muchos entornos y espacios diferentes y que también tienen muchas formas diferentes de relacionarse con la sociedad mayoritaria. A menudo tendemos a pensar o a dibujar en nuestra mente una imagen de una sola forma de indígena, ¿no? Que a menudo pues los pensamos en las selvas, vistiendo igual, o pensamos que puedan tener similar forma de vida, pero no es así. Es bueno saber que son diferentes, son muchas culturas diferentes, muchos pueblos diferentes y que tienen muchos grados de contacto con la sociedad mayoritaria diferentes. Entonces hay grados diferenciados. En este live en concreto vamos a hablar de los pueblos indígenas no contactados. Los pueblos no contactados son aquellos que no tienen un contacto regular con la sociedad mayoritaria. Ellos evitan y rechazan el contacto con la sociedad envolvente. Y tienen motivos para ello. Eh, lo veremos ahora después un poco. Dependiendo de la forma, bueno, dependiendo del lugar en el que escuchemos hablar de los pueblos no contactados, existen diferentes formas para referirnos a ellos. En Survival usamos pueblos no contactados de forma primordial, pero también en otros lugares se les conoce como pueblos aislados o pueblos en aislamiento voluntario, y hay otras acepciones también. Son, como decíamos, pueblos que evitan o rechazan el contacto con la sociedad mayoritaria y hay más de un centenar de pueblos indígenas no contactados en el mundo. Viven en Papúa Occidental, Indonesia, las Islas Andamán que pertenecen a India. En América Latina están en el Gran Chaco, pero la gran mayoría se encuentran en la Amazonía. Concretamente en la conocida como la frontera de los no contactados entre Perú y Brasil, que es donde está la mayor concentración. Importante saber que son nuestros contemporáneos, tienen una forma de vida diferente a la nuestra y no quieren que se les imponga la nuestra. Y es su decisión y su derecho. Así lo reconocen la legislación internacional y muchas legislaciones nacionales. Son además los pueblos más vulnerables del planeta, tanto por la presión y la ambición que existe sobre sus territorios, como por la enorme vulnerabilidad que tienen ante enfermedades introducidas por foráneos, que además es una de sus principales amenazas. Son los mejores guardianes del mundo natural y la mejor barrera contra la deforestación. Ellos tienen una relación especial con la naturaleza y son conscientes de que dependen de ella para sobrevivir, así como la tierra depende de ellos y de que ellos estén allá y la protejan. Una de las preguntas más frecuentes, que yo creo que es tan frecuente que de esta vez pues no nos ha entrado, pero es muy frecuente, es por qué rechazan el contacto con la sociedad mayoritaria. La mayoría de ellos son, o sus antepasados, son supervivientes de contactos en el pasado que resultaron traumáticos para ellos. Esos contactos se produjeron durante la colonización europea, durante la fiebre del oro, durante la fiebre del caucho y durante décadas de intentos de contacto forzado por expediciones planeadas por misioneros o incluso en épocas pasadas por el propio Estado. Pensaban que podía ser la forma de acercarnos a ellos y idealmente darles una vida mejor. Solo que esto no fue así. Y bueno, ese contacto que en el pasado fue traumático solo les llevó a la destrucción, al sufrimiento y a la muerte.
Y esto es algo que no ha dejado de suceder. Pueblos enteros han desaparecido, o bien por la violencia directa que se ejercía sobre ellos y se ha ejercido y hasta ahora sigue sucediendo, o bien por las enfermedades que son importadas y frente a las que no tienen una respuesta inmunitaria fuerte. Una simple gripe, un sarampión, que para nosotros son enfermedades cotidianas, pueden acabar con ellos y trágicamente eso sigue sucediendo hoy. Los pueblos no contactados saben lo que nuestra sociedad puede ofrecerles y no lo quieren. Normalmente, si se ven forzados a sumarse a nuestra sociedad, acaban sumándose en los escalafones más bajos, en los estamentos más pobres de nuestra sociedad, y acaban en prostitución, en las drogas, o incluso en situaciones de semiesclavitud en algunas ocasiones. A menudo se escuchan los testimonios de los indígenas que vivieron en una situación de aislamiento previamente y que fueron forzados al contacto, que contactaron por diferentes situaciones y siempre dicen que no desean el contacto para sus parientes. Cuando ven pasar aviones suelen apuntar a estos aviones con sus flechas y sus arcos. Son los territorios mejor conservados, son ricos en recursos, son los más biodiversos del planeta y hay muchas personas que tienen ambición sobre esos territorios. Entonces, la invasión y el robo de sus tierras se constituye como el principal motivo de amenaza a sus vidas. Ellos dependen, como hemos dicho, de esas tierras para sobrevivir y generalmente cuando el agronegocio avanza y las actividades extractivas avanzan, solo se lleva a la destrucción de su medio de vida, que es la tierra. Luego están también aquellos que quieren forzar el contacto, aquellas personas externas que quieren forzar el contacto, como es el caso de misioneros que quieren evangelizarlos, o en algunos casos de antropólogos o curiosos, y es muy peligroso. El tercer punto de amenaza y que, a sus vidas y que está directamente relacionado con los anteriores es las enfermedades importadas. Como decíamos, los invasores pueden llevarles enfermedades que pueden acabar con ellos en pocos históricos en el pasado. Es triste, pero pese a que esto se conoce, sigue imponiéndose en muchas ocasiones el interés económico a la protección de la vida. Muchos nos indignamos con esto y nos preguntamos qué podemos hacer por poner nuestro granito de arena acá y qué perspectiva deberíamos de tener, cuál es la solución. La solución es darles la posibilidad de que decidan su propio futuro y movilizarnos desde nuestros espacios para que esto sea posible. Tenemos que dejar que ellos vivan como quieren vivir y es su voluntad y su derecho, como decíamos. La ley así lo reconoce. A pesar de ello, y puede parecer que al explicarlo es sencillo, el racismo institucional y la visión y las dinámicas coloniales que nuestra sociedad sigue teniendo hacia ellos hoy en día hace que constantemente tengamos que recordar a los gobiernos que los pueblos indígenas y los pueblos indígenas no contactados son ciudadanos de pleno derecho y que por lo tanto los gobiernos deben asegurar y garantizar su vida y sus derechos humanos. Survival prioriza la campaña por los pueblos no contactados porque son los más vulnerables y porque no tienen la oportunidad de defenderse por sí mismos. A cualquier persona a quien le importe los derechos humanos puede reconocer que los indígenas no contactados son un caso prioritario. Y además, debemos protegerlos por ello, pero también porque son los mejores guardianes y cuidadores de la naturaleza. Imágenes aéreas a través de herramientas de georreferenciamiento, podemos ver que los territorios de los pueblos no contactados son los mejor preservados. A menudo mostramos unas imágenes en las que se ve
muy delimitada, como una isla verde rodeada de un mar de deforestación. Y esas islas verdes coinciden exactamente con los márgenes de los territorios de los indígenas no contactados. ¿Cómo podemos actuar? Esta es otra de las preguntas que nos hacen. Es fundamental hablar de estos pueblos al mundo. Hoy día se reconoce su existencia, pero hace muy poco ni siquiera se reconocía la existencia. Hay que traerlos en conversaciones, hay que acabar con la visión colonial y racista y también con esa postura egoísta de esto no va conmigo desde nuestra sociedad. Entonces hay que implicar a otros, ayudar desde donde podamos, actuar y llamar a otros a la acción. El no contacto es lo que les mantiene con vida. Entonces, ellos lo saben y por eso lo rechazan. Es fundamental que tengan sus tierras protegidas en lo legal y en la práctica, y desde los espacios en los que estamos queremos hacer nuestra parte. La presión internacional es crucial para ello. Desde Survival tenemos actualmente, dentro de la campaña global por los pueblos no contactados, 3 acciones principales que estamos impulsando por la urgencia. Las 3 acciones tienen lugar en Paraguay, en Perú y en Brasil. Puedo comenzar por la de Paraguay, por ejemplo. En Paraguay, en el Chaco, los ayoreos no contactados son el único pueblo no contactado que vive en Latinoamérica fuera de la Amazonía. Y hasta el 2004 hubo grupos que fueron forzados al contacto de una forma u otra. Desde hace décadas Survival trabaja con los Totobiego Sode contactados para proteger los territorios y las vidas de sus parientes no contactados. Actualmente sus territorios están en manos de empresas extractivas, en Paraguay están en manos de empresas agroganaderas que están deforestando a un ritmo vertiginoso y justo pisan los territorios de los pueblos no contactados, hasta el punto de que están cada vez más cercados y no tienen espacio para vivir. Estamos acompañando a los ayoreo Totobiego Sode en el reclamo legal de sus territorios. Pueden escribir al gobierno paraguayo para exigir que titule las tierras de los ayoreo Totobiego Sode no contactados y las proteja en la práctica, no solo en el papel. Pasando a Perú, la segunda acción que tenemos ahora mismo y que estamos queriendo impulsar por la urgencia también es la acción para que sean establecidas y protegidas 5 reservas indígenas de pueblos no contactados. En Perú hay reconocidos más de 20 pueblos no contactados, pese a que las organizaciones indígenas y aliadas han estado pidiendo al gobierno que establezca las 5 reservas indígenas y que las proteja. Hay reservas que tienen hasta 27 años de demora. Entonces, le estamos exigiendo al gobierno peruano que acelere urgentemente estos procedimientos que deberían haber estado culminados hace años y décadas en la mayoría de los casos. No sé si acá vamos a dejar, sí, también el enlace a la segunda acción, que sería por el establecimiento y la protección de las reservas indígenas para los pueblos no contactados del Perú. Acá. Ok, y pasando al tercer caso urgente y primordial, que sería en Brasil, vamos a hablar de las ordenanzas de protección territorial, o lo que se llaman en Brasil las restrições de uso. Brasil es el país en todo el mundo con el mayor número de pueblos indígenas no contactados. Y sin embargo, hay 7 territorios, 7 grupos que no tienen sus tierras demarcadas, y lo único que ahora mismo los protege y se interpone entre ellos y una muerte asegurada son las ordenanzas de protección territorial, que han de renovarse periódicamente. 3 de ellas este año, entre septiembre y diciembre, tienen que renovarse. Lo que sucede es que estamos dejando a la izquierda también en el chat la acción. Lo que está sucediendo es el complot de los grandes poderes con intereses agroganaderos, los políticos, quieren acabar con
estas ordenanzas quieren hacerse con las tierras, aniquilar a los pueblos no contactados que viven allí y así poder hacer uso libremente de esos territorios. Es como que les están estorbando. Y esto no son unos cuantos loquitos, es parte del ataque genocida del gobierno de Bolsonaro contra los pueblos indígenas de Brasil. Y hay que bloquearlo. En los próximos meses, los aliados de los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, Survival, vamos a estar presionando sin descanso para que se renueven estas restricciones de uso, se expulsen a los invasores y se proteja la selva por completo. Solo entonces los pueblos indígenas no contactados van a poder sobrevivir. Si se retiran estas protecciones a los territorios, van a entrar y van a arrasar con todo lo que sustenta la vida de los pueblos no contactados. Entonces les pedimos apoyo para estas 3 acciones. Cada una de las acciones está priorizada, como decíamos, por su urgencia y forman parte de una campaña global por los pueblos no contactados. Y cada pequeña victoria que se consigue sienta un precedente para otros casos. Entonces, es la forma de ir conquistando derechos, teniendo pequeñas victorias para asegurar la vida de estos pueblos que, como decíamos, son los más vulnerables del planeta. Así que les invitamos a tomar acción. Yo ya he hablado demasiado. He estado viendo que había algunos comentarios. Eugenia nos preguntaba, ¿es no contacto que logren tierra protegida? No sé si entiendo muy bien esta pregunta. Los pueblos, el estado de no contacto es algo que se puede dar, tengan o no tengan la tierra protegida. Lo que sucede es que la tierra protegida es lo que les asegura que puedan tener que puedan mantener esa situación de no contacto, que es lo que está protegiendo sus vidas y que es lo que ellos desean. Entonces, se da el no contacto independientemente o no de que su territorio esté reconocido, protegido. Obviamente, si no está protegido, es mucho más probable que haya invasiones y mucho más probable que puedan llegar a contagiarse de enfermedades y a morir, tristemente es así. ¿No les podemos ayudar con medicina moderna? Bueno, esto es una pregunta que pensamos o que se nos ha hecho muchas veces. A todo el mundo yo creo que se le ha podido pasar por la cabeza en algún momento. Normalmente los pueblos indígenas no contactados, todos los pueblos indígenas cuentan con sus propias medicinas, ellos saben tratar con sus remedios naturales las enfermedades que les son conocidas. El problema es que se parte a lo mejor de la asunción de que de que nuestra medicina es mejor que la suya. Entonces eso por una parte hay como que repensarlo. Pero en el caso de que puedan necesitar la medicina occidental, hay equipos preparados para eso, pero aunque haya equipos especializados, nunca se puede asegurar que el contacto pueda llevar a algo bueno. Entonces, se intenta evitar el contacto por encima de todo y en los casos en los que no quede más remedio, los equipos especializados tienen sus procedimientos para tratarlos, aunque no sea lo deseado. ¿Qué hace exactamente Survival para defender a estos pueblos? Bueno, hay varias cosas. Survival, con los pueblos no contactados y con todas sus campañas y su papel, es presionar a los gobiernos, presionar a todas las entidades, organizaciones o instituciones que puedan dañar los derechos de los pueblos indígenas y se hace a través de diferentes formas. También, como decíamos, es importante traerlos a conversaciones para que se hable de ellos, acabemos con esa visión, con esa ignorancia sobre ellos y con la visión racista o un poco colonial o de superioridad que tenemos. Entonces, en la parte de lobby hemos hablado aquí, por ejemplo, de estas 3 acciones que
pueden participar y en la parte de traerlos a conversación y de acabar con la visión colonial y racista, pues es hablar de ellos a medios, es no conformarnos cuando se hablan de ellos como sociedades del pasado, como si no fueran contemporáneos o como si vivieran como nosotros vivíamos hace siglos. Esa es otra pregunta que se nos hace mucho, de si viven como vivíamos nosotros hace siglos. Nadie, ninguna sociedad vive como vivía hace siglos. Todas las sociedades van evolucionando, todas las sociedades mm, se van desarrollando y tienen sus propias formas de organización social, sus propias formas de vida. Han contactado a organizaciones indígenas que exponen en la ONU. Bueno, Survival está en contacto y trabaja en colaboración con las organizaciones indígenas y con los pueblos indígenas y muchos de ellos tienen participación activa o sea, en espacios de toma de decisiones, en espacios políticos, en espacios académicos y en la ONU, por supuesto, también. Como decíamos antes, los pueblos indígenas están en muchos lugares, no están solo en las selvas, están también en las ciudades, están también en todos esos otros espacios. Y son los propios pueblos indígenas y sus organizaciones las que lideran la campaña o las campañas por proteger a sus parientes no contactados. Nos preguntaban también por qué se centra Survival, entiendo, en ciertos pueblos no contactados en su campaña y no en otras. Bueno, Survival lucha por la protección de todos los pueblos indígenas no contactados del mundo. Cuando decidimos lanzar acciones concretas como las tres que hemos mencionado aquí, o nos centramos y destacamos unos casos específicos según vamos viendo, es principalmente porque atendemos a cuáles son los casos más vulnerables, quiénes son los pueblos no contactados que en ese momento más tienen que perder y también nos fijamos en dónde podemos realmente marcar una diferencia y si hay o no hay otras organizaciones trabajando ya con ellos. Siempre intentamos mantener el foco en los más vulnerables y aunque decimos que los pueblos no contactados son los más vulnerables, a veces dentro de los más vulnerables hay otros aún más vulnerables. Vale, un comentario que dice, si supieran de nuestra forma de vida, querrían unirse a nosotros. El problema es que ni siquiera tendrán la oportunidad, porque lo que nos han dicho, lo que vemos en contactos en el pasado, en contactos históricos, es que generalmente la gran mayoría muere. Hemos visto estas situaciones en diferentes espacios, en la Amazonía, en el Chaco. Es lo que sucede y se repite una y otra vez. Entonces ni siquiera van a tener seguramente esa posibilidad. Y no es lo que estamos escuchando, desde luego. No estamos escuchando cuando hablamos con los parientes contactados, cuando hablamos con personas que vivían en situación de aislamiento y que ahora no viven en esa situación de aislamiento, que sus parientes quieran contactar. Y volvemos a repetir, ellos saben, no desconocen totalmente a todo lo que hay fuera. Saben que que podrían llevar a cabo ese contacto, pero por diferentes motivos no lo hacen. Todo el mundo sabe quiénes son sus vecinos más o menos, aunque pueda mantener una relación o no con ellos. ¿Seguro están destinadas a desaparecer? Pues por eso luchamos, porque no tiene por qué ser así. Hay pruebas de cómo cuando tienen los territorios protegidos su población crece. Se tienen imágenes en las que aparecen con buena salud y, bueno, es lo que vamos viendo por ahora. Eugenia me pregunta desde cuándo Survivor trabaja con estos pueblos, si pudieras especificar con qué pueblos, le agradecería. Formas de ayudar, lo que estamos diciendo, actuar con estas tres acciones, creo que las hemos conseguido dejar en la conversación del chat. Nos preguntan dónde es donde hay más pueblos indígenas no contactados.
en el mundo. Antes decíamos que donde viven la mayoría es en la Amazonía, y dentro de la Amazonía, en la frontera de los no contactados, ahí es donde está la mayor concentración de pueblos no contactados. Además, existen como unos corredores que se denominan, eh, que un poco intentan abarcar los espacios que los pueblos no contactados utilizan para vivir y para desplazarse de unos lugares a otros. Son corredores que atraviesan las fronteras. Los pueblos no contactados no entienden de fronteras ni tienen por qué entender de fronteras. Las fronteras les han sido impuestas y es algo totalmente ajeno a ellos. Hay muchos esfuerzos de muchas organizaciones, indígenas, no indígenas, para que se reconozcan estos corredores y para proteger de forma transnacional los territorios. Pero bueno, lo que estamos viendo es cada vez más resistencia en los gobiernos a lo que les corresponde para llevar a cabo estas acciones de protección. ¿Desde cuándo Survival trabaja con los pueblos no contactados? Bueno, fue el comienzo de Survival, que cumple este año, si no recuerdo mal, 52 años. El comienzo fue con el pueblo Yanomami, es un pueblo de reciente contacto. Entonces, desde la creación de Survival tuvo foco en los más vulnerables de entre los pueblos indígenas, que son los no contactados. Y ha sido siempre una de las campañas prioritarias. Cada campaña pues, puede tener varios focos dependiendo de lo que decíamos antes, las acciones urgentes o las amenazas más prioritarias sobre las que hay que llamar la atención y sobre las que hay que actuar. Creo que puede quedar así. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, pueden siempre escribirnos por email a info@survival.es o a través de las redes sociales por el chat y nos pueden hacer llegar esas preguntas. También comentarios, sugerencias, puntos de vista siempre se agradecen porque siempre podemos aprender unos de otros. Yo les agradezco muchísimo la participación, el interés y como les decía, esto es una campaña global y necesita del impulso de personas alrededor del mundo que ejerzan esa presión internacional, porque los pueblos indígenas no contactados no pueden defenderse por sí mismos y realmente son los pueblos más vulnerables del planeta. Les agradezco mucho que hayan asistido y nada, hasta la próxima.